Pensemos por un momento en la antigua Roma. Estamos en el centro del mundo, ¿verdad? El epicentro del poder humano. Ingeniería, leyes, una fuerza militar imparable. Y de repente, en medio de todo ese poder, llega una simple carta. Pero ojo, no es una carta cualquiera. Es una que sin un solo soldado iba a sacudir los cimientos de ese imperio. Es que el contraste es brutal, de verdad. Por un lado tenemos el Coliseo. 8 años para construirlo. Un monumento al poder del hombre, para destruir, ¿no? Un lugar donde la muerte era puro espectáculo. Y por otro lado, la cruz. Algo que se levantaba en menos de, ¿qué? ¿8 minutos? Y sin embargo, representa justo lo contrario, el poder de Dios para salvar. Son dos mundos, dos visiones del poder completamente opuestas y nacen en el mismo momento de la historia. Increíble. Bueno, y esa carta, como muchos ya habrán adivinado, es el libro de Romanos. Y cuidado, que no estamos hablando de un texto antiguo más, ¿eh? No, no. Estamos ante uno de los escritos que más ha influido en toda la historia. Así que vamos a meternos de lleno en por qué este documento lo cambió todo. Pero a ver, ¿qué es exactamente Romanos? Pues básicamente es la gran obra del apóstol Pablo, su explicación más, digamos, más completa y ordenada de eso que él llamaba el Evangelio, las buenas noticias. No es una carta escrita a la ligera, para nada. Es casi un tratado, una exposición teológica en toda regla. Y para que nos hagamos una idea de su impacto, pensemos en esto. Saltamos siglos en el tiempo y nos encontramos con un monje, un tal Martín Lutero. Se pone a estudiar esta carta y al llegar a un versículo concreto, Romanos 1:17, algo hace clic en su cabeza. Su forma de entenderlo todo cambia radicalmente y el resultado, nada menos que la Reforma Protestante. Es alucinante cómo un solo texto puede resonar así a lo largo de los siglos. Y aquí viene algo muy curioso, y es cómo está estructurada la carta. Es genial porque Pablo hace algo que no te esperas. Empieza por el final. O sea, primero te da la solución, la conclusión de todo, y solo después se toma su tiempo para explicar el problema, para que se entienda por qué esa solución es tan necesaria. Vale, un momento. Antes de meternos más a fondo, hay que dejar clara una palabra clave: Evangelio. Cuando Pablo usa esta palabra, se está refiriendo a una idea muy concreta, al núcleo de todo: que Jesús murió en la cruz, resucitó y ascendió, y que todo eso fue un acto para salvar a la humanidad. Esa es la buena noticia, que es el motor de toda la carta. Y aquí lo tenemos, el corazón de todo. Estos 2 versículos es que son básicamente el resumen de todo el libro de Romanos. La idea central, la que hay que subrayar, es la de una justicia que viene de Dios. Pablo está diciendo que el Evangelio no son solo palabras bonitas, es el poder de Dios en acción, un poder que revela esa justicia a quien cree. Quedémonos con ese concepto, ¿eh? La justicia de Dios es clave. Vale, perfecto. Si la justicia de Dios es la solución, entonces, ¿cuál es el problema? Porque tiene que haber uno, ¿no? Pues a partir de aquí Pablo empieza a construir un argumento súper detallado para demostrar que absolutamente toda la humanidad tiene un problema universal que necesita sí o sí esa solución divina. Su argumento empieza en el capítulo 1 y apunta primero al mundo no judío, a los que llama gentiles. Lo que viene a decir es que esta parte de la sociedad, aunque podía ver a Dios en la propia creación, decidió conscientemente ignorarlo, darle la espalda. Y claro, según el texto, la consecuencia de esto es una especie de espiral hacia abajo. Pablo empieza a enumerar una lista larguísima y bastante oscura de las consecuencias morales y sociales que aparecen cuando una cultura se aparta de Dios. La verdad es que pinta un panorama bastante desolador. Y justo ahí, cuando quizá parte de su audiencia, la que se sentía un poco por encima moralmente, estaba sintiendo con la cabeza, ¡zas! Pablo hace un giro de guión espectacular. Porque no, el asunto no se ha acabado. Es un golpe directo, un derechazo. Con esta frase, Pablo se gira y mira directamente a la otra parte de su audiencia, al público judío, que se consideraba superior a los gentiles en lo moral y religioso. Y lo que les dice es tremendo. Oye, que cuando juzgas a los otros te estás condenando. ¿Por qué? Porque haces exactamente lo mismo. ¡Bum! La trampa argumental es perfecta. Con esta jugada maestra, Pablo desmonta por completo cualquier idea de superioridad moral. Los está arrinconando a todos, a judíos y a gentiles por igual, y los lleva hacia una conclusión que para la época era, radical y muy, muy incómoda. Y todo esto desemboca en la gran pregunta, la pregunta del millón que está detrás de todo el argumento. Entonces, ¿qué? ¿Hay gente que es mejor que otra? Después de este análisis, ¿existe algún tipo de jerarquía moral o espiritual delante de Dios? ¿Alguien parte con ventaja? La respuesta de Pablo es, no puede ser más clara. Es corta
es directa y en su momento fue absolutamente revolucionaria. Simplemente no. Y aquí tenemos el punto culminante de su argumento en estos 2 primeros capítulos. Para Dios no hay favoritismos. Da igual el origen, la religión que se haya heredado, el estatus social, nada de eso importa. La vara de medir, el estándar de justicia, es exactamente el mismo para todo el mundo. Así que, resumiendo, la idea principal es esta. Pablo acaba de demostrar que el problema, eso que llama pecado, es universal. Nadie, absolutamente nadie, se libra. Y esto, lógicamente, crea una necesidad que también es universal. Todo el mundo, sin excepción, necesita esa justicia de Dios de la que hablábamos al principio. Y esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. Si el problema es realmente universal, para todos por igual, ¿qué significa entonces que la solución también se ofrezca a todo el mundo, sin distinciones? Es una idea potentísima, una que no solo definió el cristianismo, sino que plantó en el mundo la semilla de un concepto de igualdad espiritual que era totalmente radical.